Hola, bienvenidos a nuestro programa Entre Nosotras, donde el día de hoy estaremos abordando un tema súper importante como lo son los trastornos de la conducta alimentaria. Hoy estaremos apoyando, acompañando a todas esas personas que están pasando por un problema de los TCA y mediante la corriente gestal estaremos abordando este tema tan importante con mi compañera Mayoli. Hola Jerry, ¿cómo estás? Yo soy Mayoli Rondón y hoy nos vamos a adentrar en ese mundo que no representa una gran perturbación para el sistema sociocultural actual, ¿sabes? Sino que más bien es algo característico de él, como lo son los trastornos de la conducta alimentaria, que se refieren básicamente a la mala relación que existe en mi cuerpo con los alimentos y las conductas que yo adapto para cambiar mi cuerpo, para cambiar mi alimentación, y es como una manera donde el individuo ve el cuerpo con insatisfacción y autocrítica, donde no ve en sí el cuerpo como tal, si está gordo, si está delgado, sino es la percepción mental o la imagen mental que tiene de su cuerpo. Así como acabas de decir, Mayoli, podemos entender entonces que los trastornos de conducta alimentaria no son solamente un problema con el cuerpo o con la alimentación, sino que va mucho más allá. Es como una desconexión que tenemos nosotros, primero con nosotros mismos, luego con los demás y por último una desconexión con el mundo. En la psicoterapia gestal hablamos de que sería entonces un grito del alma queriendo decir lo que no podemos decir con palabras. Es así como el ajuste creativo que busca el organismo para poder sostener ese dolor o esa emoción que siente en ese momento. Otra cosa importante es saber que los trastornos de conducta alimentaria, pues existen factores para poder como detonar este mecanismo, esta experiencia. ¿Nos podías comentar un poquito sobre eso, Mayoli? Sí, esos factores se refieren a los factores socioculturales. Tenemos la cultura, los ideales de la delgadez, juventud eterna, la sociedad de consumo. Se cataloga que una persona, el éxito con la delgadez, una persona exitosa es una persona delgada, entonces eso influye en la cultura que llevan las personas en la sociedad. También encontramos los factores individuales o rasgos de personalidad, la baja autoestima, el perfeccionismo, la autocrítica, el autocontrol, baja tolerancia a la frustración, la irritabilidad. Encontramos también lo que es las experiencias de vida, rasgos de la niñez. También vemos los factores familiares, como lo podemos entender, lo que es la sobreprotección, la poca comunicación, experiencias hereditarias de trastornos o experiencias anteriores. También podemos hablar de otro factor que sería el factor biológico, que es la vulnerabilidad biológica, el sobrepeso o peso y la herencia, ¿sabes? Bueno, Mayoli, cuando vienes hablando de todos estos factores, recuerdo algo muy personal que quiero compartir contigo y con toda la audiencia. Cuando me divorcié de mi primer esposo, empecé a tener un trastorno de conducta alimentaria. Fue solo después de trabajarlo en terapia que me di cuenta de que era un trastorno. Se me hizo muy difícil la separación. Me sentía gorda, me sentía fea, me sentía irreparable. Fue algo así como que estaba devastada y pues ese proceso de verme gorda, dejé de comer. La comida pues la veía como algo horrible y no podía controlar eso. Entonces, pues aunado al divorcio que venía pasando, fue como el ajuste creativo que yo pude hacer para soportar ese dolor y pues lo que no podía decir con palabras lo hice con la comida, que fue dejar de comer para evitar
sentirme pues gorda. Y luego de ese proceso pues entendí que no era dejar de sentirme gorda, sino volver a conectarme con mi cuerpo, volverlo a amar y no ver mi cuerpo como un enemigo, sino como un aliado. Así como la anorexia, la bulimia, los atracones, la pica, son los tipos de trastornos de la conducta alimentaria, lo que escuchamos diariamente. Podemos ver después de estudiar esos trastornos que no es capricho, que no es moda, sino que de verdad es un sufrimiento que siente la persona como para poder desconectarse con el mundo. Por eso es tan importante verlo de esa perspectiva, no como una enfermedad, ni atacando el síntoma, sino a través de este foco que desde la Gestalt nos puedes explicar cómo sería, Mayoli. Bueno, pienso que el foco está en el cómo y en el para qué, no en el por qué del pasado. Nos podemos preguntar cuando te estaba sucediendo o te sucede esa experiencia, ¿cómo es para ti ahora? ¿Para qué te sirve? ¿O qué necesidad, qué angustia, qué sentimiento estás tú o emoción estás tú queriendo tapar con ese comportamiento con los alimentos, ¿sabes? Desde el punto de vista de la Gestalt, siempre se trata la experiencia desde el aquí y el ahora. Y se puede ver cómo aquellos comportamientos del pasado pueden influir en nuestro comportamiento actual. Muy importante eso. Y otro concepto de la Gestalt es la responsabilidad. Cada persona es responsable de su dirección y de cómo se relaciona con el mundo. Pues esto no significa que vamos a culpabilizar, sino empoderar al individuo a que reconozca pues su papel en el mundo. Muy importante, un ejemplo ahorita, que sería una chica llega a su casa después de un largo día de trabajo, estresada, frustrada, abre el refrigerador y casi sin pensar se atraca de comida. Ni siquiera se da cuenta. Total, Yeli, desde la Gestalt no nos quedamos en el debería tener fuerza de voluntad, nos centramos en la experiencia. Le preguntaríamos qué sentías en tu cuerpo justo antes de abrir la refri. ¿Era ansiedad, vacío, aburrimiento o enojo? El atracón no es el problema, es la solución que encontró para no sentir esa incomodidad abrumadora. Hablemos de otro ejemplo práctico. Imagina a alguien que tiene bulimia. Desde una perspectiva gestáltica, podríamos trabajar e identificar las emociones que surgen antes de un episodio de atracón o de purga. ¿Qué estás sintiendo en ese momento? ¿Qué necesitas ahora? Entonces sería Mayoli como un pañito de agua caliente, un parche. Aquí entraría otro concepto clave en la Gestalt, como lo es el ciclo de la experiencia. La persona siente una necesidad, puede ser calma, descanso, pero en vez de contactar con ella y actuar para satisfacerla, puede ser tomarse un café, llamar a una amiga. Su ajuste creativo es a través de la comida. Sí, y ese ajuste creativo que en su momento fue creativo para sobrevivir se volvió rígido y dañino. Otro ejemplo, la persona con anorexia que siente que su vida es un caos, que no controla nada. Controlar el plato le da una ilusión de control sobre algo. Entonces el para qué aquí es tranquilizar la angustia del descontrol. Así es, Mayoli. Y otra pieza fundamental es la proyección. Así como venía hablando con mi ejemplo de que yo decía que estaba gorda, que odiaba mi cuerpo, que estaba insatisfecha, es la proyección de un malestar que no podemos como evitar. Es más fácil pues proyectar ese odio y la insatisfacción que tenemos o que tenía yo de mi cuerpo que decir lo que realmente me estaba sucediendo. Exactamente, Yeri. El trabajo en terapia no sería hacer que coma, sino ayudarla a darse cuenta de que su mecanismo. ¿Qué pasaría si en vez de luchar con tu cuerpo, exploramos qué es lo que te resulta tan difícil de digerir en tu vida? Y aquí es donde entra la creatividad en la terapia, en usar técnicas,
en el acompañamiento al paciente para tratar de que él entre en conciencia, entre en contacto o entre en el darse cuenta. ¿Y qué crees tú, Jerry, que nos llevamos de esto a nuestra vida cotidiana? Bueno, Mayoli, antes de finalizar, quería comentarles unas palabras que dijo Free Peirce. Dice que el objetivo no es curar el síntoma, sino restaurar la totalidad de la persona, permitiéndola ser auténtica consigo misma y con el mundo. Entonces, lo primero que nos llevaríamos en este programa sería cambiar la mirada. Si conocemos a alguien o nos pasa a nosotros, pues dejar de juzgar el síntoma, sino entender qué es lo que realmente nos está pasando interiormente. Podemos preguntar, ¿qué es lo que realmente me está pasando? ¿Qué es lo que realmente quiero ocultar y qué es lo que me está costando para decir? Exactamente, Jerry. Es aprender a tolerar las emociones incómodas, sentarnos con la tristeza, la rabia, la ansiedad y no ir inmediatamente a la comida, el cigarro o el celular. Es respirar y preguntarnos qué necesito realmente en este momento. Queremos cerrar con esta frase clave. El TCA no es un problema de comida, es un problema de corazón. No es que no sepamos alimentar nuestro cuerpo, sino no sabemos cómo nutrir nuestra alma. La meta final no es un peso ideal, sino una persona íntegra que pueda contactarse con emociones, expresarlas y vivir en el aquí y en el ahora, de forma plena, donde la comida ocupe su lugar. Nutrir, no anestesiar. Recuerden que si este tema les resonó, es crucial buscar ayuda profesional en la salud mental, porque no estamos solos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir sus pensamientos sobre este tema. Hasta la próxima.